fase del día, referente a inmunidad a bacterias. En la primera parte vamos a revisar lo que son generalidades de la respuesta, de defensa, en realidad ya lo hemos estado viendo en lo que va de En la segunda parte vamos a ver se ha puesto un modelo de infección y vamos a revisar cómo es el proceso que se puede observar en los casos de infecciones por estreptococo pneumoniae. Se van a revisar algunos conceptos, se va a ver en líneas generales cómo es la fisiopatología. La tercera parte se va a referir, vamos a abordar rápidamente el tema de sepsis, ¿no? La sepsis tiene una parte hiperinflamatoria y otra que es una fase de extensión que se caracteriza por un estado de inmunosupresión profunda. Y finalmente terminamos con lo que es la revisión de la respuesta inmune a parásitos. La respuesta inmune en parásitos, bueno, va a ser diferente si se trata de parásitos intracelulares o parásitos como los celíacos. Bien, entonces en cuanto a bacterias se refiere, estos gérmenes son procariotes, ¿no? Se caracterizan por carecer de núcleo y tampoco tienen organelas. ¿Ya? El DNA que pueden tener es un DNA que generalmente consta de un solo cromosoma. Sabemos que existe una coloración que nos permite identificarlos como gram positivos o gram negativos, y este tipo de coloración la creó Hans Christian Gram. El hecho de que la bacteria sea gram positiva o gram negativa depende de su capacidad para poder recibir un colorante que es el cristal violeta, ¿no? Y todo depende de la pared. Los gram positivos tienen una pared gruesa, ¿no? Con muchos peptidoglicanos que le permiten retener el colorante, en cambio los gram negativos no. ¿Ya? La capa de peptidoglicanos de la pared de los gram negativos es muy delgadita y está bueno, a los lados, la capa de peptidoglicanos tiene dos capas de lípidos. ¿Okay? Estos son los gram positivos. Como ven, la capa de peptidoglicanos, que son los que estoy marcando, las cadenas que están acá, en azul, es una pared muy gruesa. ¿Okay? Y eso le permite retener el colorante cristal violeta. Lo que no sucede con el caso de los gram negativos, que tienen dos capas de lípidos, ¿no? Dos capas de lípidos entre los cuales se ubican los peptidoglicanos de los gram negativos. ¿Ya? Como resultado de la coloración vamos a tener esto, que también ya deben haberlo visto en sus cursos anteriores, ¿no? Cocos o gérmenes gram positivos, que tienen colorante, o gram negativos, porque no retienen el colorante, y al hacer la contracoloración con safranina, estos se tiñen de rosado o de rojo, si se quiere. ¿Ya? Las bacterias para infectar, y los gérmenes en general para infectar, poseen lo que se conoce como factores de virulencia, que son estructuras de pared, ¿no? O también que son producidas por los gérmenes al momento de ingresar al organismo, que les permiten
atravesar las barreras e infectar células para producir la enfermedad. Entonces, entre los factores de virulencia que tenemos importantes, por ejemplo, la cápsula polisacárida bacteriana, que es el caso que vamos a ver ahora del Streptococcus pneumoniae, enzimas, ¿no? Como la catalasa. La enzima catalasa bloquea aquellos elementos que son producidos al momento de la formación del fagolisosoma, particularmente los productos reactivos del oxígeno. Y como les comentaba, hay estructuras que producen los genes que inducen los genes de patogenicidad de los gérmenes, ¿ya? Entre ellos tenemos toxinas, ¿no? La producción de pilis o flagelos que les permiten adherirse a las células para proceder con los procesos de invasión. Y las exotoxinas y endotoxinas que son tóxicas para las células. En inmunidad innata, bueno, en inmunidad innata el primer elemento que nos va a proteger es el sistema de barreras, y ya conocemos que está la piel y está las mucosas, ¿no? Que también tienen una serie de un conjunto de elementos que nos impiden que las bacterias o los gérmenes en general vayan a atravesarlas e ingresar al organismo. ¿Okay? De la piel, los queratinocitos sabemos que producen una serie de elementos que tienen la capacidad de controlar a los gérmenes que puedan ingresar, ¿no? Producen defensinas, poseen un set importante de receptores tipo TOL, ¿no? Son productores o formadores de inflamasomas en el RP3 para la producción de interleuquina 1 e interleuquina 18, producen péptidos antimicrobianos, defensinas, la proteína C100, producen catecolaminas, en fin. La barrera de la piel, al igual que las barreras mucosas, tienen muchos elementos que son muy eficientes controlando las infecciones, el ingreso de los gérmenes. En cuanto a péptidos antimicrobianos, bueno, acá hay que ampliar un poquito más, ¿no? Estas moléculas en general se caracterizan por ser péptidos pequeños, ¿no? Y tienen la particularidad de tener propiedades quimiotácticas. En el caso de la catalicidina, en el humano se encuentra la LL37. ¿Ya? De todas las catalicidinas que existen en la naturaleza, nosotros tenemos la LL37. Y esta molécula tiene esta característica de unirse a membranas de carga negativa. En la descripción general, ¿no? Los péptidos antimicrobianos lo que inducen es una despolarización de la membrana interna de las bacterias, y eso induce la eliminación de los gérmenes, ¿ya? En el caso de la catalicina LL37 vamos a tener que se provoca la formación de poros, o sea, induce la muerte osmótica de la bacteria. Es quimiotáctica para polimorfos nucleares, ¿no? Y también promueve la formación de inflamasomas en el RP3. Así como promueve, además en los polimorfos nucleares, la muerte por netosis, ¿no? La muerte por netosis va acompañada de la liberación de trampas de ADN que facilita la captura de gérmenes para su eliminación posterior. El otro tipo de moléculas o péptidos antimicrobianos son las defensinas. Sabemos que hay dos tipos de defensinas, las alfa-beta, ¿no? Y son producidas por una variedad importante de células, ¿ya? También son péptidos pequeños, de 3 a 5 kilodaltons, ¿no? Se clasifican en alfa-beta y son producidas, bueno, por una amplia variedad de células. Las interleuquinas que promueven mejor su producción son el factor de necrosis tumoral, interleuquina 1 y el interferón gamma, todas interleuquinas proinflamatorias.
Otros elementos que participan en la respuesta innata, los receptores de inmunidad innata, ¿no? Los receptores de reconocimiento de patrones, que todos conocemos, interactúan con estructuras externas de los gérmenes, ¿no? Tanto lipopolisacáridos como peptidoglicanos, y también estas moléculas son capaces de interactuar con patrones moleculares asociados a daño que se van a expresar durante los procesos inflamatorios. ¿Okay? Bueno, sabemos que estas moléculas tienen una característica que es su ubicuación. Son ubicuos, se van a ubicar en las membranas extracelulares endosómicas y también se van a ubicar en los fluidos intracelulares y extracelulares, ¿no? La idea es poder identificar rápidamente la presencia del agente invasor para iniciar las respuestas de defensa rápidamente. Y este es un gráfico que es un recordaris en realidad, ¿no? La activación de los diferentes receptores de reconocimiento de patrones va a dar lugar a la aparición de los factores de transcripción nuclear. Entre ellos tenemos al NF-κB, ¿ya? Al NF-κB, que está acá. Como no, se van a formar otros factores de transcripción nuclear, como los factores reguladores interferones. En el curso hemos visto que entre los principales están el 3 y el 7, ¿no? Y también hay otras moléculas reactivadoras que pueden generarse. La transcripción genética mediada por los factores de transcripción nuclear va a dar lugar a la producción de diferentes grupos moleculares que van a participar en las respuestas de defensa. Con referencia a los receptores citosólicos, bueno, uno de los grupos más importantes son los receptores tipo NOT, ¿no? Y dentro de los receptores tipo NOT tenemos a la subfamilia pirin, y dentro de ellos un receptor muy importante es el NLRP3, ¿no? Y sabemos también que hay diferentes tipos de receptores de sensores citosólicos que son capaces de formar unos complejos moleculares que se llaman inflamasomas, que van a dar lugar a la generación de formas activas de interleuquina 1 y de interleuquina 18. Acá tenemos el ejemplo del NLRP3, que es formado por una toxina, ¿no? El neumococo, que es la pneumolicina. Con relación al complemento, la inmunidad innata son dos las vías que son las representativas. La vía de las lectinas, que es activada por lectinas, que son moléculas que reconocen carbohidratos que son expresados por los gérmenes, y la otra es la vía alterna, que depende de una molécula que ya está activa, que es el C3 hidratado o el C3 de la vía del ralentino. Este sistema tiene las moléculas que se van a producir. Las moléculas se producen en diferentes tejidos, ¿ya? Hay varios tejidos que son capaces de producir los diferentes elementos del sistema de complemento. Muy importante el hígado. El hígado tiene un set de producción que de repente es el más variado, ¿ya? Durante el proceso de activación de las tres cascadas se van a formar, confluyen en la formación de la convertasa S3 para la generación de formas activas S3, y después viene lo que es la activación, la formación de la convertasa S5 para la activación de S5 y la formación del complejo de ataque de membrana. C5 libera la principal anafilotoxina, que es C5A, ¿no? Que es fuertemente inquinotáctica para los polimorfos nucleares y también los activa, ¿ya? Recluta y activa polimorfos nucleares. También se van a producir las llamadas proteínas de fase aguda. Entre ellas tenemos a la proteína C reactiva, ¿no?
que se une a un antígeno o un factor de virulencia que es expresado por el neumococo, también, que es la fosforicolina, ¿no? A través de la interacción con la fosforicolina, esta molécula puede promover la activación del complemento. Las células efectoras en la inmunidad innata, macrófagos, polimorfos nucleares, ¿no? Y otras células accesorias como los mastocitos, los eosinófilos, ¿no? Y los basófilos, ¿ya? Dentro de los macrófagos conocemos a los macrófagos residentes que están en los tejidos y que se dedican a muestrear, digamos así, la presencia de algún elemento extraño que haya ingresado al organismo para iniciar las respuestas inflamatorias, ¿no? Después de esta actividad, y una vez que se inicia las respuestas y se liberan las quimiosinas, entonces se va a producir con el reclutamiento de células inflamatorias, ¿no? Para generar los infiltrados que van a permitir la remoción del antígeno. Bueno, los macrófagos tienen receptores para IgG, tienen receptores para complemento, ¿no? Capturan y destruyen antígenos obsoletizados, son fagocitos profesionales, tienen los receptores de reconocimiento de patrones y se pueden diferenciar en dos maneras. Uno es el macrófago inflamatorio, que es el que tiene la activación que se conoce como clásica, ¿no es cierto?, que es inducido por el TH1, y el otro es el que se va a activar de forma alterna, que este tipo de activación es estimulado principalmente por la presencia de interleuquinas 4, ¿no?, que corresponde al tipo de activación TH2. Los polimorfos nucleares también ya los conocemos, es un fagocito por excelencia, ¿no? Y los fagolisosomas, el polimorfo nuclear, tienen una capacidad degradativa muy grande. Ya les dije que el polimorfo nuclear no preserva nada, destruye todo lo que fagocita. Sabemos que tiene gránulos donde se encuentran enzimas y diferentes elementos que van a colaborar con la eliminación de los patógenos. Hasta el momento habíamos revisado que tenían dos tipos de gránulos, los azurófilos y los gránulos específicos, ¿no es cierto? Pero también en algunas revisiones ponen un tercer tipo de gránulo, que es el gránulo terciario, que contiene metaloproteasa 9, colagenasa y gelatinasa, ¿ya? Con respecto a la propiedad esta que tienen los polimorfos nucleares de liberar redes de ADN, creo que ya se explicó bastante. En inmunidad adaptativa, bueno, la formación de las subpoblaciones de linfocitos T efectores, tanto de linfocitos TCD4. El patrón de diferenciación va a depender del tipo de estímulo, del tipo de interleuquina que se produzca al momento de la presentación del antígeno, ¿no? Y también se van a activar las poblaciones de linfocitos TCD8 citotóxicos. Y la activación del linfocito T va a ir acompañada de la activación de las poblaciones de linfocitos B que van a producir anticuerpos, ¿no? La función principal del anticuerpo es la de neutralización. Bueno, en lo que se refiere a la forma como infectan los gérmenes, se pueden plantear dos momentos o dos modalidades. Una es la invasión, en la cual el ingreso del germen se va a dar. Hay una particularidad, la particularidad es que el sistema de barreras no está intacto, ¿no? Y generalmente en los procesos de invasión, las respuestas mediadas por la inmunidad innata van a ser rápidas y van a permitir
la remoción eficiente del germen. ¿Ya? La otra, si se remueve eficientemente, entonces el germen no va a poder colonizar, no se van a formar nidos donde se produzcan respuestas inflamatorias posteriormente. La otra es la infección, ¿no? En procesos infecciosos, la barrera va a fallar, va a haber una rotura, un quiebre de la barrera, y los gérmenes al ingresar van a poder instalarse, colonizar y formar nidos para la instalación posterior de procesos inflamatorios locales. ¿Ya? Que se van a caracterizar por la instalación de una respuesta inflamatoria aguda. Bien, en lo que a Streptococcus pneumoniae se refiere, bueno, sabemos que es un gran positivo, ¿no? Tiene una capa gruesa de peptidoglicanos en la pared. Es un anaerobio facultativo, o sea que es un germen que puede vivir en condiciones de aerobiosis, ¿no? Los anaerobios son anaerobios estrictos o anaerobios facultativos. Los anaerobios facultativos viven en anaerobiosis o también pueden vivir en aerobiosis, ¿no? La infección, el ingreso del germen se produce a través de la nasofaringe, donde va a invadir. ¿Ya? El proceso de invasión va acompañado de una respuesta inflamatoria local que se caracteriza por ser una respuesta leve, ¿no? Si hay infección, entonces puede producir complicaciones a nivel del oído medio, ¿no? Y si es grave puede llegar a producir hasta meningitis y sepsis. ¿Ya? Es el germen que causa muerte por neumonía en pacientes que tienen, generalmente en pacientes que tienen algún tipo de compromiso inmune, ¿no? Que no les permite protegerse bien. Ya, entonces, el ingreso del germen. Lo primero es que tiene que pasar la barrera tiene sus mecanismos que impiden el acceso de la bacteria al epitelio mucoso, ¿no? La primera es la capa de moco, que es una capa gruesa, y además en el Quicocalis se encuentran moléculas que degradan e impiden el contacto con el epitelio por parte de los gérmenes, como el ácido ciálico, la presencia de péptidos antimicrobianos y anticuerpos, como la inmunoglobulina A, que va a neutralizar el germen para que después sea eliminado por arrastre. ¿Qué mecanismos de invasividad utiliza el neumococo para lograr adherirse al epitelio? Una inactivadora de la inmunoglobulina A, que es esta molécula, la 5-metaloproteasa inactivadora de inmunoglobulina A, los polisacáridos de la cápsula, que son factores de virulencia, y también esta bacteria produce cianidasas para degradar el ácido ciálico y glicosidasas para degradar péptidos antimicrobianos que la puedan bloquear. Expresa moléculas de adherencia, por ejemplo los pili son factores de virulencia porque permiten que la bacteria pueda adherirse al epitelio mucoso. Lo otro es que la plaqueta en general es una célula que participa activamente en las respuestas inflamatorias, ¿no? Es productor, por ejemplo, de derivados del ácido araquidónico. El sistema mediado por plaquetas es bloqueado por el neumococo a través de esta molécula que es la fosforilcolina. ¿Ya? Y otro mecanismo adicional es el que promueve su endocitosis, ¿no? Sabemos que la inmunoglobulina A es transportada de la cara basolateral a la cara apical de la célula epitelial a través valiéndose de un receptor que es el receptor poli-G, ¿no? Estos receptores poli-G que van siendo expuestos en la cara apical de la célula mucosa son aprovechados por la bacteria
para adherirse, valiéndose de esa molécula que es la colina fijadora de proteína A mucósica, ¿no? Al formarse el complejo de la molécula con la bacteria promueve su endocitosis, o sea, es tomada por la célula y transportada a la cara vasolateral para ser liberada. Esto promueve los eventos de colonización, ¿ya? Se va a producir, la colonización conlleva un evento inflamatorio controlado, entre comillas, que no es muy potente, pero sí hace que la bacteria pueda sobrevivir en la mucosa del hospedero, ¿ya? Posteriormente, bueno, a través de la liberación de gotas de moco, en fin, de secreciones que provienen del tracto respiratorio superior, esta bacteria puede contaminar a otros hospederos, ¿ya? ¿Qué desencadena la inflamación? Las toxinas neumocócicas, ¿no? Vimos hace un momento que la neumoglicina promueve la formación de inflamasomas, ¿no? Inflamasomas. Bien, dentro de los receptores que están involucrados en las respuestas inflamatorias por el ingreso del neumococo, tenemos al receptor tipo TOL2, ¿no? Y esto va a ir acompañado del reclutamiento o la generación de infiltrados formados por macrófagos. Bien, el ingreso de la bacteria a la mucosa, no es indiferente al sistema inmune. Se generan respuestas que van a ser mediadas por la presencia de la subpoblación de linfocitos TH17 y se van a comenzar a producir anticuerpos que están dirigidos contra los diferentes antígenos del neumococo, ¿ya? Si la bacteria llega a acceder al pulmón y se instala en los alvéolos, entonces el macrófago alveolar va a responder. Y va a responder capturando, ¿no? Capturando a las bacterias que hayan sido zonizadas, por ejemplo, por complemento, ¿ya? Los macrófagos tienen receptores para complemento, principalmente para C3b y los productos de su degradación, ¿no? C3b, el C3b inactivado, el C3dG también, ¿ya? También los macrófagos van a capturar a los gérmenes que hayan sido zonizados por anticuerpos, ¿no? El macrófago activado expresa el receptor de alta afinidad para la cadena gamma de IgG y también los receptores de afinidad intermedia para IgG. Y además se van a comenzar a producir quimiosinas que van a reclutar polimorfos nucleares. Tenemos ahí a los dos ejemplos, la CXL1 y la CXL2. Seguimos, terminó la colonización, que va acompañada de un proceso inflamatorio que no es muy marcado, y la bacteria también puede invadir, ¿no? Y va a invadir, para empezar, adhiriéndose a la célula epitelial. Para el neumococo, que tiene capacidad de invadir el organismo, tiene como factor de virulencia la presencia de cápsula, ¿no? La cápsula evita que los anticuerpos o el complemento o cualquier elemento que esté presente en el organismo pueda adherirse directamente a la pared bacteriana para destruirlo. Entonces la cápsula lo protege. El neumococo que logra, encapsulado, que logra acceder al epitelio, lo primero que hace es eliminar la cápsula, y eso lo hace valiéndose de una autolicina, que está acá, la autolicina alita. La autolicina alita, por eso se llama autolicina, degrada la cápsula del neumococo y permite que la pared bacteriana tome contacto con la célula mucosa. De esta forma, el neumococo se va a adherir a la célula mucosa para proceder a invadir. ¿Qué moléculas de adhesión van a participar en este proceso? La fosforilcolina,
la proteína A neumocócica fijadora de colina y la proteína A neumocócica de adherencia y virulencia. Tenemos por lo menos 3 elementos ahí. Y va a haber un pili que tiene una subunidad, la RRGA. ¿Ya? Se va a producir la adhesión, se va a producir el paso de la bacteria hacia la mucosa. Ya les comenté acerca del proceso que tiene de poder adherirse al receptor de Pol-Ig para después ser endocitado y pasar al lado vasolateral. Una vez que se consigue romper la barrera, ¿no?, y el neumococo ingresa, se inicia la respuesta inflamatoria. Y la respuesta inflamatoria va a ser iniciada por el reconocimiento que se hace de los antígenos del neumococo a través de los receptores de inmunidad innata. Y son varios los receptores que van a interactuar con los diferentes antígenos del neumococo. La neumolicina, por ejemplo, activa TLR4, 7, 9, ¿no? Son 3 receptores. El 13, que también lo activa, es un receptor que está presente en los ratones, ¿ya? Estos receptores activados van a formar factores de transcripción, el NF-κB, y nuevamente tenemos que se va a producir las quimiosinas CXL1 y CXL2 que van a reclutar polimorfos nucleares. A nivel local se va a activar el inflamasoma, el NLRP3, y el NLRP3 va a dar lugar a la generación de formas activas de interleuquina 1, y también este inflamasoma puede dar lugar a la generación de formas activas de interleuquina 18. Estos mecanismos de protección que son generados por la actividad de los receptores de inmunidad innata van a ser evadidos por el neumococo, valiéndose de la producción de más factores de virulencia, ¿no? O sea, van a ser los mismos, pero se van a producir en mayor cantidad, entre ellos la fosforilcolina. Bueno, evadiendo los mecanismos de respuesta, el germen puede terminar de atravesar el epitelio y la mucosa, ganar acceso a los vasos sanguíneos para hacer el proceso de bacteriemia, y si se instala y produce focos infecciosos, bueno, puede llevar a la sepsis, ¿ya? La circulación del neumococo en el torrente sanguíneo, bueno, los complejos o las bacterias que están circulando por el torrente sanguíneo se van a filtrar en el vaso, ¿no? Y en el vaso, sabemos que el vaso, dentro de su estructura funcional, en la pulpa blanca, está una zona especial que se llama la zona marginal, ¿no? En la zona marginal tenemos a los linfocitos B de la zona marginal, y en su momento les dije que esa zona se caracteriza por tener una población celular heterogénea. También se encuentran macrófagos, que los vamos a llamar macrófagos de la zona marginal. Estas células van a capturar a los gérmenes opsonizados para procesarlos, ¿ok? El neumococo está circulando, tenemos al macrófago de la zona marginal, ¿no?, que captura a las bacterias valiéndose de una lectina, ¿ya? Un receptor de lectina tipo C, que es una lectina, ¿ya? Y además están los linfocitos B de la zona marginal, que pueden capturar a los gérmenes valiéndose del receptor para complemento. Los linfocitos B de la zona marginal tienen una IgM monomérica de membrana que les permite interactuar con los polisacáridos de las bacterias. Eso es lo primero. Y lo segundo es que si el germen está opsonizado por complemento, los linfocitos B tienen un receptor para complemento, que es la molécula CD21, o receptor para el fragmento C3D. Bien, entonces la bacteria llega al vaso,
El vaso es el ganglio sanguíneo, se los he dicho en un momento, filtra los gérmenes y los linfocitos B de la zona marginal y los macrófagos de la zona marginal se encargan de capturarlos para removerlos. ¿De qué receptor se vale el macrófago de la zona marginal? De este de acá, una lectina tipo C, la SINC-R1. ¿Ya? Y el linfocito B de la zona marginal, después de interactuar con los antígenos de los neumococos, inicia la producción de anticuerpos. El linfocito B de la zona marginal es productor de inmunoglobulina M, ¿ya? Productor de IgM. Y va a producir IgM que va a estar dirigida contra la fosforilcorina del germen. ¿Okay? Y eso se va a observar en algunos días, más o menos 5, porque la célula tiene que activarse, tiene que diferenciarse y volverse célula productora de anticuerpos. La antifosforilcolina también puede ser producida o va a ser producida por los linfocitos B1, ¿no? Aquellos que se encuentran en la cavidad abdominal. Bien, en las respuestas adaptativas, bueno, la población de linfocitos B2 se va a activar, va a producir anticuerpos que van a ser de tipo IgG. El complemento también se va a activar. La vía más importante para la eliminación de la bacteria del complemento es la vía clásica. Por eso es que están esos elementos ahí. C1, C2 y C4 son componentes de la vía clásica. C2 y C4, bueno, intervienen también en la vía de las lectinas. Y C3 es la molécula común a las tres vías. ¿Ya? Bueno, en la revisión, los neutrófilos tienen, bueno, se les atribuye al neutrófilo un rol muy importante, ¿no? En los experimentos que se ha hecho en ratones, donde se bloquea la producción, la presencia de neutrófilos, o estos son bloqueados, ¿no? Los ratones que se infectan de forma experimental con neumococo después se mueren. Pero eso no se ha demostrado en los humanos. ¿Sí? En la tercera parte de la revisión, en cuanto a sepsis, bueno, una vez que las bacterias ingresan a sangre, eso lo llamamos bacteriemia, ¿no? Y después de circular en sangre, las bacterias pueden terminar instalándose en algún órgano para causar la enfermedad. Si el foco infeccioso, donde se ubica la bacteria, se expande, ¿no? Qué sé yo, del lugar donde está ubicada la bacteria, salen 100.000 millones de bacterias y estas pasan al torrente sanguíneo, entonces vamos a tener 100.000 millones de focos inflamatorios. Eso va a llevar a que el paciente entre en un estado que se conoce como hiperinflamación, que es característico de la sepsis. Y vamos a tener una activación generalizada de los mecanismos de respuesta inflamatoria. ¿Ya? El estado hiperinflamatorio se va a caracterizar por una gran presencia de patrones moleculares asociados a daño, una gran actividad de receptores de inmunidad innata y una gran producción de interleuquinas de la respuesta inflamatoria aguda. Factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 6, interferón gamma, ¿no? Interleuquina 12 también va a estar presentes. Y acá se le atribuye al factor de necrosis tumoral del interferón gamma un rol, y a la interleuquina 12 un rol central. Bueno, el estado hiperinflamatorio va a provocar que los endotelios comiencen a expresar moléculas de activación, van a expresar moléculas de adhesión, se va a comenzar a sobreexpresar una molécula procoagulante que es el factor tisular, ¿no? El factor tisular va a ser expresado por diferentes tipos de células y eso va a estimular la activación de las cascadas de coagulación. El
El factor de necrosis tumoral también va a bloquear o antagonizar la actividad de la trombomodulina, promoviendo la formación de coágulos, ¿no? El sistema fibrinolítico no va a funcionar. Entonces, los depósitos de fibrina que puedan presentarse o acumularse en los capilares no van a poder ser removidos, promoviendo también la formación de eventos de trombosis a nivel capilar. Bien, en segundo lugar, se va a producir la microtrombosis, va a provocar que haya daño a nivel de diferentes órganos, ¿no? Los que los puede llevar a disfunción orgánica. Como el daño es en varios órganos, decimos que hay falla multiorgánica. Y uno de los órganos que se va a dañar es el hígado. Y el hígado puede perder su capacidad para mantener los niveles normales de glucosa, llevando al paciente a un estado de hipoglicemia que puede ser mortal. Y finalmente, la actividad del factor, está prohibido el celular. Y finalmente, ya me olvidé. ¿Qué hora que vamos por terminar la clase? Pero les voy a preguntar en el examen, porque eso sí no se salva. Ya. Finalmente, el factor de necrosis tumoral va a inducir en la célula cardíaca un exceso de producción de óxido nítrico, ¿no? El óxido nítrico lo que hace es relajar a la célula cardíaca, ¿ya? Y puede llevar al corazón a un paro cardiogénico, ¿no? Son los tres componentes del choque séptico, síndrome de hipercoagulación, de coagulación intravascular diseminada, hipoglicemia y choque cardiogénico. Además de las infecciones bacterianas, toxinas como los superantígenos pueden desencadenar también este tipo de procesos, ¿no? Y la más conocida es la toxina del estafilococo, el superantígeno del estafilococo. Esta forma, si el primero activaba la respuesta inmune innata de una manera muy potente, ¿no? El superantígeno lo que hace es activar a la población de linfocitos T. Y lo hace uniéndose directamente al receptor en el dominio variable beta. Para el caso de los superantígenos tenemos esto, ¿no? Esta es la presentación, el reconocimiento normal de la molécula HLA con su epítope que está interactuando con el receptor, ¿no? El receptor del linfocito T tiene dos cadenas, una cadena alfa y una cadena beta. Y cada cadena tiene dos dominios, un dominio constante y un dominio variable. Entonces vamos a tener un constante alfa y un variable alfa, y un constante beta y un variable beta. Cada dominio variable tiene sus secuencias hipervariables, igual que en los anticuerpos. El variable alfa tiene 3 secuencias hipervariables. El variable beta tiene 4, ¿ya? 4 secuencias hipervariables. La cuarta secuencia se queda por fuera, se expone por fuera del dominio variable. Y esa secuencia molecular es aprovechada por los superantígenos para acoplarse directamente a los linfocitos, al receptor del linfocito T, de esta manera. El superantígeno se une al dominio variable beta y además se acopla a la molécula HLA. Este tipo de interacción provoca una activación inadecuada del linfocito T. El linfocito T se superactiva, comienza a producir grandes cantidades de interleuquinas proinflamatorias, ¿no? Es productor de interferón gamma, es productor de factor de necrosis tumoral y otras interleuquinas proinflamatorias. Esto se conoce como tormenta de citoquinas, ¿no? Al final se activa también la respuesta innata, ¿no? Y esto puede llevar al paciente a estados de sepsis y de choque séptico. Bueno, en sepsis, esto es lo que les comenté hace un rato, ¿no?
Para la coagulación intravascular diseminada tenemos la expresión de factor tisular, que es un elemento procoagulante, ¿no es cierto?, que va a promover la formación de microtondos. Se va a perder la capacidad reguladora de la coagulación. Le puse como ejemplo la pérdida de la capacidad de regulación por parte de la trombomodulina por acción del factor de necrosis tumoral. Se va a perder la capacidad del sistema de fibrinolisis, no se van a poder remover los depósitos de fibrina que se vayan a presentar o aparecer en los capilares sanguíneos. El endotelio de los capilares se va a dañar y la célula endotelial esfacelada va a exponer colágeno, lo que va a promover la activación y agregación plaquetaria, ¿no? O sea, más trombosis. Y se van a producir los procesos de microtrombosis generalizada con isquemia y daño en diferentes órganos. Los órganos más dañados van a ser riñón, intestino e hígado. Y en el caso del hígado, el paciente puede terminar con una hipoglicemia severa que puede comprometer la vida, ¿no? Menos de 40 miligramos por 100. La hipoglicemia, bueno, acabo de explicarla, y el paro cardiogénico también ya les dije que el factor de necrosis tumoral es el que tiene el rol central. Hay una fase de inmunosupresión profunda que sigue a la sepsis, ¿no? Bueno, la sepsis puede tener dos etapas. Una es la etapa hiperinflamatoria que acabo de explicar, y la otra es la fase de extensión o momento de extensión, que se caracteriza porque el paciente ingresa en un estado de inmunosupresión profunda, ¿ya? El paciente, si se reinfecta o la infección se reactiva, el paciente está inhabilitado, el sistema inmune está inhabilitado para responder y generar las respuestas de defensa, ¿ya? Se caracteriza porque se producen citoquinas antiinflamatorias principalmente, ¿ya? Los linfocitos van a expresar un perfil de moléculas de membrana que se llama perfil de agotamiento. Van a ser células agotadas, y entre las moléculas que van a expresar está el ligando de PD1, del cual ya les comenté en algún momento. PD1 quiere decir muerte programada 1. Cuando el linfocito T interactúa con alguna otra célula, el ligando de PD1 se une a la molécula PD1 en el tejido periférico y hace que el linfocito T entre en estado de anergia, ¿ya? Otras moléculas que se van a expresar es la molécula CTLA4, que es una molécula reguladora que no va a permitir que esta población se active de forma adecuada. La activación de los linfocitos T en la fase de extensión de la sepsis se va a caracterizar porque en lugar de generarse linfocitos T helper 1, el perfil o la activación va a estar orientada hacia la generación de linfocitos T helper 2 y también la generación de células reguladoras que van a bloquear cualquier tipo de respuesta que pueda estar orientada a la eliminación de bacterias principalmente. De la médula ósea va a comenzar a migrar un grupo de células especiales que son las células supresoras de la médula ósea, que son células mieloides jóvenes que van a interferir con los procesos de activación de los linfocitos T, ¿ya? Se va a perder la capacidad de expresión o de presentación antigénica, ¿no? No va a haber expresión HLA, tampoco se van a expresar las moléculas de coestimulación. Y lo más importante de repente es que el proceso de apoptosis va a ser masivo y las células inmunes van a morir en los órganos linfoides secundarios, ¿no? La apoptosis va a ser tanto para las células de la inmunidad innata como adaptativa. La célula dendrítica folicular, lo que le va a producir más, lo que le va a
lo que va a suceder es que se va a comenzar a morir. Lo mismo pasa con las células dendríticas interdigitantes, o sea, se pierde la capacidad de activar linfocitos B y de activar linfocitos T. Los macrófagos, al momento de activarse, no se van a activar en su modo clásico. La activación va a ser en el modo alterno, que es un macrófago también antiinflamatorio. Las células natural killer se van a morir y no va a haber interferón gamma de la inmunidad innata para activar a la población TH1. Los neutrófilos, bueno, la médula ósea va a comenzar a liberar polimorfos nucleares en grandes cantidades, pero va a comenzar a aparecer una población importante de neutrófilos jóvenes que vamos a llamarlos bastones, ¿no? El abastonado es un neutrófilo joven que no fagocita, que no elimina gérmenes, ¿no? No está capacitado para eso. Entonces es una célula que suma pero no ayuda. Y ya les comenté acerca de las células supresoras derivadas de la médula ósea. La población de linfocitos T también va a comenzar a ser eliminada por apoptosis, los CD4, los CD8, y más bien la activación va a estar orientada hacia la formación de células reguladoras, ¿no? Y los linfocitos B, bueno, se va a perder la capacidad de formar anticuerpos porque los linfocitos B también van a desaparecer por apoptosis. ¿Qué se puede hacer? Bueno, la administración de interleuquina 7, que es una interleuquina que promueve la proliferación celular en los órganos linfoides primarios y secundarios, también hace lo mismo cuando se administra en pacientes con sepsis, ¿no? Se promueve la expresión de moléculas antiapoptósicas de CL2, induce la proliferación de linfocitos T, los dos, ¿no? Y como proliferan, también la diversidad aumenta. La administración de forma experimental de PD1, anti-PD1 y su ligando, el antiligando, ¿no? También mejora los procesos de respuesta de los linfocitos T, ¿ya? Y también la administración de interferón gamma de forma experimental se ha visto que revierte la disfunción de los macrófagos, ¿no? En cuanto a inmunidad a parásitos, tenemos dos: los protozoarios y los helmintos. Para los protozoarios es necesario activar las respuestas mediadas por fagocitos. Entonces es crucial, ¿no?, la activación del tipo helper 1, ¿no? El helper 1, ya sabemos cómo se activa el helper 1, ¿no? Sabemos que la interleuquina 12 es muy importante junto con las otras interleuquinas, y los macrófagos se van a encargar de eliminar a este tipo de parásitos intracelulares, ¿ya? Para los protozoarios también es importante la participación de los linfocitos TCD8 citotóxicos, que van a eliminar a las células que han sido infestadas por estos parásitos, y la intervención de las células linfocitos T gamma delta. La eliminación mediada por citotóxicos depende de estas moléculas que son las perforinas y las granzimas. Las granzimas activan los mecanismos de muerte celular por apoptosis, vía caspasa 3 directamente. En cuanto a los helmintos, tenemos la respuesta helper 2, ¿no? El helper 2 promueve el cambio de isotipo hacia la producción de inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E, que es inducida por la presencia de los antígenos del gusano, va a viajar y se va a adherir a la pared del helminto. El helper 2 también promueve, ¿no?, la producción en la médula ósea, de eosinófilos, y promueve en los endotelios la expresión de moléculas de adhesión que facilita la extravasación de eosinófilos. Los eosinófilos, que se van a extravasar al tejido donde se encuentran los helmintos, van a migrar después y se van a unir a la IgE que ha recubierto al gusano. Los eosinófilos tienen un receptor, que es un receptor de alta afinidad para la cadena pesada de la inmunoglobulina E, y al asociarse a la IgE que está presente ahí, se van a activar y van a liberar metaloproteasas que son capaces de matar parásitos.
particularmente esquistosomas. ¿Cuáles son las citoloquinas principales que intervienen en este tipo de respuesta? Bueno, las del TH2, la 4, la 5 y la 3. ¿Ya? Y se acabó. Lista.